Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral, como todos los miércoles de costumbre, aquí por la cadena del milagro, en la cadena del mediodía. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanjas de Camuy, Puerto Rico, saludando a todos nuestros hermanos televidentes, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Centro, Suramérica, Estados Unidos y el mundo entero, que nos siguen también a través de la señal de CDM Internacional, Ministerio Cristo Viene, y también por www.cdminternacional.com y por las redes sociales de Facebook, en nuestra página en Facebook, en Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Reciba un cordial saludo. Yo estoy contento, alegre de haber regresado de esas 2 semanitas de vacaciones que tuve la oportunidad de compartir con mi hija allá en Estados Unidos y con mi amada esposa y hermanos de la iglesia. Así que gozoso de estar de regreso aquí en este altar de Dios que nos permite el privilegio de compartir con ustedes palabra de Dios e información útil para cada uno de nosotros, amados hermanos, y más que contento. Excusamos a la pastora Selmí Monroso. Hoy la pastora está en unas funciones pastorales, ministeriales, así que la excusamos. Parece que estamos jugando al esconder. Yo vengo, ella se va, yo me voy y ella llega. Gloria sea al Señor. Pero el próximo miércoles, con el favor de Dios, volveremos a estar nuevamente. Miren, amados hermanos, tenemos un programa sumamente informativo y de bendición para todos los pastores, los líderes, así que prepárense. Y quiero agradecer y anunciar que este próximo sábado vamos a estar con las iglesias menonitas del Caribe en su conferencia allá en la iglesia de nuestros pastores William y Janet Rodríguez en Camuy. Este próximo sábado, 10 de julio, vamos a estar compartiendo con ellos. Gracias a nuestra hermana Maricel por la invitación. Así que esperamos compartir con ustedes en la conferencia de la misión de iglesias menonitas del Caribe. Así que un saludo para todos ellos y nos veremos con el favor de Dios este próximo sábado. Gracias al Señor. Y con nosotros está, amados hermanos, la invitada ya, pero le informamos que si usted desea una petición de oración o comunicarse con nosotros, ahí están los números en pantalla. Nos puede llamar al 787-898-5410 y al 787-898-5120. Gloria sea el Señor. Le informamos también que si se pierde algún segmento de esta programación, esta misma noche, miércoles, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite este programa Diálogo Pastoral, por supuesto, por la cadena del Milagro Internacional, y agradeciendo a nuestros hermanos de Sermón Cristiano que transmite a través de las diferentes facetas, Roku, Facebook, YouTube, Diálogo Pastoral. Así que un saludo al reverendo Víctor Méndez, gloria sea al Señor, y a todos nuestros hermanos de Sermón Cristiano TV, gloria sea al Señor. Hoy está con nosotros la reverenda Joanny Ramos Díaz. Ella es ministro de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, y ella es la directora de la Oficina de Propiedad Inmueble de la Iglesia de Dios, y vamos a estar hablando acerca del tema retos y desafíos de la Iglesia de Dios. Así que, Joanny, Dios te bendiga y bienvenida a Diálogo Pastoral. Gracias por la invitación. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno. Así que, Joanny, para que los hermanos de televidentes entiendan, la Iglesia tiene unos retos y unos desafíos. Vimos unos destellos de luz en cuanto a la situación del COVID, cuando querían cerrar la iglesia, y hemos visto también casos individuales, y en nuestro caso, y hablo como pastor, hay unos permisos, unos requisitos para que toda congregación esté al día con el gobierno. Esto es en Puerto Rico, pero también a los hermanos que nos siguen en Estados Unidos, Centro y Suramérica. Cada gobierno establece unos requisitos, unos procedimientos, una serie de permisos para estar en cumplimiento, para que la iglesia pueda abrir sus puertas a recibir los hermanos. Y quiero compartir con los hermanos televidentes una porción de la palabra que aparece en Lucas capítulo 14, versículos del 28
al 32. Y sigan conmigo, amados hermanos. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí nos enseña la palabra del Señor que tenemos que estar preparados, pero hubo un rey que Dios le dice por medio del profeta: dile al rey que arregle su casa porque ciertamente hoy morirá. Y hemos visto, Joanny, en muchos casos de que a veces en las transiciones pastorales o en los cambios hay ciertos documentos o ciertos trabajos necesarios que tenían que haberse hecho y no se hicieron. Y hay iglesias que no tienen inscrita la propiedad, no tienen los debidos permisos para hablar, y después dicen: mira, esto es persecución. No, pero a veces incumplimiento, porque debemos tener por lo menos nuestra casa ordenada. Todos necesitamos estos documentos para estar en ley. Entonces, antes de comenzar con este tema, retos y desafíos de la Iglesia de Dios, menciónanos, ¿cuál es la preparación académica? Sabemos que era una mujer de Dios, predicadora, amén, pero tu preparación académica, Joanny. Pues yo tengo una maestría en contabilidad y trabajo temas de contribuciones a la propiedad mueble e inmueble. Esa pues es mi especialidad, soy contadora. Ok, y has trabajado con la Iglesia de Dios, con la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Puerto Rico, la Iglesia de Dios Mission Board, y con otras organizaciones también y otras iglesias. De la fe. ¿De la fe? Sí, el Movimiento Defensores de la Fe también pues estoy a cargo y ayudándole en todos los temas que son relacionados con la propiedad inmueble. Pues tú eres ese tipo de enlace que ayuda al pastor o a los líderes conciliares para navegar esa burocracia o esos mares tempestuosos del gobierno en cada agencia del gobierno, como el CRIM, Hacienda, así. Sí, es que no todo el mundo le gusta, porque verdaderamente tenemos que reconocer que hay mucha envergadura en esto, hay muchas personas pues que tienen poquito conocimiento y es necesario, ¿verdad?, trabajar y atender estos casos prontamente en las diferentes agencias, ya sea todo lo inherente, ¿verdad?, a CRIM, que ellos, ¿verdad?, fomentan o también tienen la capacidad de exentar la propiedad inmueble para que no surjan contribuciones. A esta propiedad. Y es bueno que lo digas porque a veces, como me pasó a mí hace 16 años atrás, te envían a una iglesia, tú vas a ser el pastor, pero te dejaron ahí y ya está, arréglatelas como puedas. ¿Cómo entonces uno, cuando llega a la iglesia, se topa con unos papeles que son requisitos que debe estar guardado seguramente en un lugar que no esté a la intemperie, que esté protegido de la inclemencia del tiempo, porque esos documentos son esenciales para una ampliación, para que no nos embarguen las cuentas? Y hablo esto, amados hermanos, desde la perspectiva, el punto de vista personal. A nuestra iglesia la embargaron 2 veces, pero no fue por una falta nuestra, fue que debido a que teníamos el mismo seguro social patronal, nos congelaron las finanzas de la iglesia y tuvimos que ponernos al día. Pero qué bueno es que nosotros, y hablo de concilio personalmente, te teníamos a ti, que fuiste ese enlace que nos ayudaste y liberaron ese embargo, porque primero es embarga y después hace pregunta para el gobierno.
El problema es que este programa está diseñado hoy para capacitar a todos los pastores, todos los líderes y hermanos y hermanas de la iglesia, para que tengan en cuenta que el gobierno va entonces a perseguir la iglesia, y es lo que se nos enseña en la palabra del Señor. Va a haber una persecución, pero hay grupos que lo que quieren es velar de qué manera pueden cerrar la iglesia para detenerlo, y lo vimos en COVID cuando querían imponernos cerrar las iglesias, querían abrir los centros de bebida, otros comercios, pero dejar la iglesia cerrada cuando es un derecho constitucional, la libertad de culto, y tenemos que entonces armarnos y ordenar, como dice la palabra. Tenemos que estar preparados para saber de nuestra responsabilidad y nuestros derechos, porque también tenemos privilegios y beneficios de parte del gobierno. Amén. Lo primero que yo aconsejaría a un pastor cuando llega a una iglesia nuevo es que observe la parte de la titularidad, que se fije que tenga escrituras, que tenga la certificación del CRIM, que sepa si tiene deuda o no deuda, también que verifique si tiene permisos de uso la propiedad. Yo entiendo que esta es lo básico en cuestión de documentos a nivel de cumplimiento que debemos verificar cuando tenemos una propiedad a nuestro cargo, porque la pastoral también tiene como responsabilidad ministerial que la propiedad que no se nos entrega en las manos pues tenga un cumplimiento. O sea, tú cumples como persona, como metas organizacionales, pero también tienes a cargo una iglesia con muchos líderes, con muchas personas, y para poderle garantizar a ellos su seguridad y también, ¿verdad?, que todo esté en orden, porque nosotros somos ejemplos del orden, pues debemos cumplir con eso. Básicamente yo creo que cuando nos entregan una iglesia, pues debemos verificar que todos estos documentos estén al día. Si esto no está al día, pues entonces tomar acción. Si no está, vamos a poner, si la persona no tiene las escrituras y esa propiedad fue una donación o fue una propiedad que fue comprada al Departamento de la Vivienda por un pesito, se debe llegar al Departamento de la Vivienda. Ellos tienen una serie de requisitos. Es tedioso, pero ¿sabes qué? Hay éxito, hay luz al final del túnel. Amén. Si se cumple con estos requisitos, puedes obtener el título de la propiedad. Luego tienes el título de la propiedad, vas a CRIM. En CRIM haces un cambio de dueño, porque ya no le pertenece al resto de no le pertenece, disculpa, a vivienda o al titular anterior, y le pertenece a la organización sin fin de lucro. Luego tenemos que ver que tengamos la 1101, que es la certificación del Departamento de Hacienda, para que nos exima de toda deuda de contribución sobre ingresos. Estos son algunos documentos que se nos exige para poder solicitar la exención contributiva de CRIM. Y qué bueno que digas eso, porque a veces nos donan un terreno y, vamos a decirlo, hay iglesias que llevan años, que se fundaron pues porque el dueño del terreno tenía un cantito de terreno. Pastor, no hay problema, levante la iglesia, pero con el pasar de los tiempos hay que poner los documentos en ley. En el caso nuestro, nosotros tuvimos que segregar un terreno que estaba desde el 82, que lo habíamos comprado, y gracias a dos siervos del Señor, aleluya, que fueron una bendición, pero en aquel entonces los papeles era pues algo escrito a mano, y el título de propiedad era un acuerdo entre dos partes. Pero yo he visto casos de ministros que han sido emplazados un domingo al mediodía por federales que suben al altar y le entregan al pastor el emplazamiento, porque esa propiedad le pertenece a otra persona porque se vendió 2 o 3 veces. Y el pastor se ve como que con manos atadas, pero ¿qué pasó? Yo no sabía esto. Pero
no por falta de conocimiento nos exime a nosotros de la ley. Claro. En este caso, cuando nosotros verificamos la titularidad, antes pues había mucha informalidad, porque lamentablemente antes la palabra valía. Amén. Y lo voy a decir de forma respetuosa, sin tocar sensibilidades. Sí. En este momento, pues cuando una propiedad no hace su traspaso debido y entonces no se asume una responsabilidad titular, pues puede tener algunas otras consecuencias de herencia, entre otros temas. Cuando la propiedad le pertenece a una entidad sin fin de lucro, tiene muchos beneficios. Acueducto, energía eléctrica, entre otros. Para poder disfrutar de ello, nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, la titularidad. Eso es lo básico. Si nosotros tenemos una titularidad que es de una iglesia y que esta iglesia está creada y tiene, ¿verdad?, está formada y el Departamento de Estado tiene sus documentos, tiene, ¿verdad?, todos los documentos relacionados con esto y están al día, mire, nosotros podemos disfrutar entonces de lo que es los beneficios como la exención contributiva de crédito. Joanny, cuando hablamos de la propiedad mueble e inmueble, para muchos pastores y muchos miembros de la iglesia dicen, pero ¿qué es eso, la propiedad mueble e inmueble? Es que los muebles míos de mi casa, pues, ¿a qué se refiere esto en la terminología del Departamento de Gobierno que se encarga de la permisología? Ok, realmente esto es un término que se le da para distinguir lo que es los dos tipos de propiedades. La propiedad mueble es todo lo que se puede mover de un sitio a otro. Okay, el escritorio, el equipo, las bocinas, todas estas cosas. Y la propiedad inmueble es todo lo que no se puede mover, el edificio, el terreno, básicamente eso, los edificios, los terrenos, todo lo que no se puede mover. Ok, entonces, ¿qué problema pudiera tener la propiedad inmueble? Bueno, como parte de las propiedades, de los problemas que puede tener la propiedad inmueble es la imposición de contribuciones. La imposición de contribuciones es ¿verdad? Es el mayor problema, realmente. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales tiene como deber ministerial evaluar, imponer contribuciones, puede llegar hasta embargo, pero también hay una solución, que el mismo CRIM determinó que si una unidad, ya una propiedad inmueble es usado para fines de iglesia o fines de institución educativa, entre otra gama de beneficios, puedes disfrutar de la exención contributiva. Ok, vamos a hacer una breve pausa, amados hermanos, y regresamos con este tema sumamente interesante a beneficio de todos los pastores y los líderes y miembros de la iglesia, para que estemos preparados, apercibidos y en cumplimiento con los requisitos que nos exige el gobierno. Después de esta breve pausa, regresamos con su programa Diálogo Pastoral. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno que nos están acompañando. Buen provecho a aquellos que están almorzando en esta hora, pero también buen provecho a aquellos como yo que a las 10 de la noche, en la retransmisión, están comiendo una meriendita de noche. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga a ustedes, sus seres queridos, y gracias por su fiel sintonía. Este es el pastor Orlando Nieves y estamos hoy hablando con la reverenda Joanny Ramos Díaz, ministro de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, y ella es la directora de la Oficina de Propiedad Mueble e Inmueble de la Iglesia de Dios, y estábamos hablando acerca de los retos y desafíos de la Iglesia de Dios.
a veces escuchamos personas que dicen, esto es persecución. No, miren, esto es nuestra responsabilidad, obligación. Amén. Lo que quiero enseñarles es a los hermanos que no estamos exentos al cumplimiento de la ley. Nosotros, como decía nuestra hermana Joanny Ramos, tenemos que dar testimonio y tenemos que dar ejemplo. A veces yo he visto iglesias, Joanny, que no están ni inscritas, la estructura está a nombre del pastor, o de familiares individuales, y los hermanos diezman y ofrendan en esa iglesia, y después cuando se va el pastor o lo que quieren hacer un tipo de, y es triste decirlo, pero de tipo de nepotismo. El próximo que va a seguir es como la descendencia de Aarón. Cuando yo termino mi pastorado, es mi hijo o mi hija la que va a seguir el pastorado, cuando deberíamos buscar la dirección del Espíritu Santo y que podamos decir, le pareció bien a la iglesia y al Espíritu Santo decidir esto. Entonces, tenemos que ser transparentes, amados hermanos. Tenemos que tener nuestra casa en orden, porque Dios nos va a llamar a cuentas por esto. Al fin y al cabo, todo lo que tenga la iglesia, todas las posesiones, todo, ese es el tesoro de Dios. Cuando Cristo venga, va a venir a buscar la iglesia. Toda la estructura se va a quedar aquí. Que Satanás, el Señor reprenda, haga lo que quiera, pero ya tenemos una morada celestial, ya tenemos un galardón esperado, y cuando descienda la gran Jerusalén, no habrá otro lugar que la presencia del Señor y estar postrado a los pies de nuestro Señor y Salvador. Pero mientras tarda la venida de nuestro Señor Jesucristo para que más vidas acepten al Salvador y nosotros seguir hacia adelante, tenemos que cumplir con las ordenanzas y lo establecido en ley. Joanny, estábamos hablando de qué riesgo corre la iglesia, ¿ok? Cuando yo no tengo este cumplimiento, ya yo había mencionado al principio que nuestra iglesia fue embargada, pero era porque compartíamos el mismo seguro social patronal con otro. Pero al tomar los papeles y ir corriendo a Hacienda, al CRIM y buscar todos estos documentos, pues nos liberaron los fondos. Yo nunca le eché la culpa al diablo. Yo dije, aquí hay algo que quizás el gobierno no tiene la información, porque lo hemos visto. Se hace la transferencia de compra y venta de una propiedad por abogado y todo legalmente, pero no se llevó al registro de la propiedad, no se le informó al CRIM. Y triste decirlo, pero hay agencias gubernamentales que no se comunican entre sí, y somos nosotros, y en este caso tú, que tienes ese yugo para entonces hacer estas funciones. Has dicho muchas cositas que quería, que puedo abundar. Número uno, hay dos agencias que pueden embargar, okay. Es Hacienda y CRIM. Okay. OPE, que es lo que antes se llamaba ARPE, puede quitar o inhabilitar el uso de una propiedad inmueble. Quitarle el permiso de uso. No, cerrar la iglesia. ¡Wow! Sí, porque si ellos entienden que es un peligro para la salubridad o la seguridad, ellos tienen el deber ministerial de cerrar la iglesia. Y yo he tenido tuve una experiencia con una iglesia del distrito de Fajardo, de Carolina, que nos ocurrió eso. Pero pudimos salir porque realmente los documentos estaban, era que no se habían expuesto. Ante la oficina. Ante la oficina y en la iglesia. En la iglesia, cuando usted llegue a una propiedad inmueble, se supone que tenga un certificado que diga el permiso de uso. Okay. Otros temas, como otros documentos como la exención contributiva y todas estas cosas, eso se puede guardar en un expediente para la persona investigadora. Pero yo me fijo, cuando yo llego a un lugar, yo lo primero que me fijo es que si tiene extintores, que si las luces de emergencia están funcionando, y que si hay una buena entrada y una buena salida, que está en plena función. Más bien yo como persona de a pie, pues yo me fijo mucho en eso. Con relación a lo que dijiste de los riesgos de la propiedad, mira, te voy a decir
que el riesgo mayor que tiene con relación a lo que mencionaste, como nepotismo y todas estas cosas, yo quiero comentarte algo. Cuando nosotros tenemos una propiedad que usamos para iglesia y está a nombre de una persona, entiéndase, una persona, no es una persona jurídica, es una persona natural. Una persona natural es Joanny Ramos y Orlando Nieves. Una persona jurídica es una corporación que también tiene capacidad legal de tomar decisiones. En este caso, si tienes una persona natural como Joanny Ramos y Orlando Nieves, la iglesia, el CRIM no te va a exentar, porque debe estar a nombre de una corporación sin fin de lucro. Eso es lo primero. Cuando la propiedad es mía, privativa, yo me hago cargo de las contribuciones sobre ingresos y me hago cargo de la tributación. Porque te estarías lucrando. Bueno, lo que pasa es que se ve como si fuera una segunda propiedad, o se ve que se puede utilizar para otros fines lucrativos. Por eso es que no goza de la exención contributiva. Porque ahora mismo si el pastor Orlando Nieves muere y la iglesia pertenece a Orlando Nieves, pues los herederos toman esa, la iglesia lo van a votar, los miembros, lárguense de aquí porque esto es herencia. Pero ahora, la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanja, el pastor Orlando Nieves muere, amén, se fue con el Señor, y el proceso de la organización de la Iglesia de Dios comienza un proceso de nombrar para un nuevo pastor, una nueva pastora en esa transición, y la iglesia se queda, la estructura, toda la propiedad se queda bajo la organización sin fines de lucro. Correcto, porque le pertenece a la Iglesia de Dios Mission Board. Es importante esto saberlo, porque tengo muchos clientes que me dicen: Joanny, lo que pasa es que toda la vida ha sido iglesia, pero es que esto lo heredé de mi papá, o esto me lo donaron, pero en su principio no se hizo un registro a nombre de una organización sin fin de lucro, por lo cual, si está a nombre de una persona privativa, esa persona privativa debe hacerse cargo de las contribuciones que sean inherentes a la propiedad. Y qué bueno es que nos digas eso, porque han habido pastores que me han acercado y me dijo: ¿qué debo hacer? Voy a cerrar la iglesia, voy a cerrar esto. Mi consejo siempre ha sido: mira, haz una sesión de negocio, si vas a cerrar la estructura, y dona el equipo, dona la silla, el equipo de música a otra iglesia, ya sea de otra denominación. No hay problema, porque es un bien que se dio para una iglesia, pero yo no me puedo llevar el equipo de música para mi casa. Lo que pasa es que, Orlando, cuando tú tienes una iglesia y está constituida como iglesia en el Departamento de Estado, una de las cosas que te pide el Departamento de Estado es que si hay una liquidación de estos bienes, o no cumple con el going concern, entiéndase que no cumple con que vaya a terminar la función para la cual fue creada la organización. Si es una sin fin de lucro, debe donar todo a una sin fin de lucro, porque es parte de las disposiciones de la ley. Entonces, en otras palabras, el pastor o la pastora no puede hacer un pulguero para vender y tomar esos chavos e irse para Estados Unidos. No se puede hacer eso, porque eso le pertenece a una organización sin fin de lucro, y esa organización sin fin de lucro tiene una potestad jurídica, y es una persona jurídica. Así que, ¿verdad? Lamentablemente, pues eso es incorrecto e ilegal. Antes de pasar a la próxima pregunta, Joanny, nos llega una pregunta y nos dice: ¿y si usas marquesina de casa como iglesia? Bueno, porque te pregunto, porque la iglesia nuestra en el 1979 empezó en una marquesina con 8 miembros. No duró mucho porque se fueron moviendo a otra estructura, luego a otra estructura mientras iba creciendo, hasta que en el 82 ya establecimos en Zanja y se edificó un templo con madera de monte y las tablas de zinc y eso, y luego se construyó
construyó un templo después del huracán Georges, que destruyó el templo de la iglesia de Zanja, se construye en cemento y hasta hoy, gracias a Dios, luego de 42 años, allí estamos establecidos. Pero hoy en día, si están utilizando una marquesina de casa como iglesia. Ok, cuando tú utilizas la marquesina que es de tu propiedad, en primera, yo les recomiendo, que se establece un permiso de lo que es la propiedad residencial y para estos usos. Se supone que si usas eso para otra cosa, que es del uso básico que es de residencia, estás incumpliendo. Vamos a empezar por ahí. Okay. Y el gobierno está bien restrictivo en cuanto a esto. Primero, porque pueden haber demandas de corte personal que puede, al no tener una corporación, puede usted pagar con sus bienes privativos. O sea que lo primero que tienes que hacer es tener un seguro de responsabilidad a terceros. O sea, de responsabilidad pública, debo decir. Yo le aconsejaría a esa persona que está, ¿verdad?, que tiene esta situación, como todos empezamos de una manera pequeña, que inclusive la Iglesia de Dios también empezó con 8. Exacto. La Iglesia de Dios, ¿verdad? El Church of God empezó con 8 personas también. Y ahora es una tremenda iglesia. En 185 países alrededor de todo el mundo, con más de 7 millones de miembros, la Iglesia de Dios a nivel internacional. Amén. Y empezó pequeño, pero en este momento histórico, yo les recomiendo que alquilen un lugar. Que alquilen un lugar que pueda tener un permiso para esto, que pueda tener unos seguros para esto, porque ahí no solo le garantiza a esa persona tranquilidad de que a alguien se le cae o de que ocurra alguna situación, ¿verdad? Que son cosas fortuitas que no se puede prever, pero como bien dijiste ahorita, nosotros tenemos que prever diferentes tipos de escenarios. Les recomiendo que a la medida que se pueda, alquilen un lugar. Okay. Para que alquilar un lugar también tiene que ver que la zonificación de ese lugar permita el permiso de uso. Eso también es otra... Sí, que no puede ser una urbanización que altere pues las casas que están juntitas y que cumpla con los requisitos de estacionamiento, accesibilidad, rampas de emergencia, extintores, todas estas cosas. Correcto. Así que mi recomendación para ese pastor que tiene esa visión de tener, ¿verdad?, esto, es bueno pues un culto de hogar, es bueno, ¿verdad?, pero lo ideal es que tengamos un lugar específico para este uso y que tengamos los permisos que sea para esto. Cuando somos rentas, el CRIM pues lo tiene que pagar el arrendador, o sea que son, ¿verdad?, otros costos que no tienen nada que ver. Y qué bueno que menciones esto, porque es un riesgo que corre no la iglesia, pero los dueños de esa casa que están abriendo la marquesina, porque si alguna persona es alérgico al maní y le dieron algo y se envenenó allí, pues mira, tú eres responsable porque tú abriste las puertas de tu casa y no le podemos echar la culpa al diablo. El Señor reprenda, tú sabes, el diablo va a decir, pero ¿qué hice yo? Yo no hice nada, tú sabes, fuiste tú, ¿no? Tenemos que estar entonces alerta, apercibidos y preparados, porque la persecución viene, pero miren, le estamos dando las herramientas para algo. Dios nos ha dado la armadura del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, vamos para ir terminando, 3 puntos importantes que toda iglesia debe seguir. Previsión. Organización y cumplimiento. Cuando tú hablas de previsión, ¿es prevenir? Tener los documentos al día, ser proactivo y no procrastinar. Hacer las cosas en su debido momento, en su debido tiempo. Bueno. Todo lo que tienes a tu mano hacerlo. Eso es más bien previsión. Tener sus seguros al día, tener la exención contributiva, tener los documentos inherentes a la propiedad al día, entiéndase, ¿verdad?, la titularidad, entre otras cosas que has mencionado. La organización es el tener esta estructura organizacional bien definida,
nosotros pensamos en metas organizacionales, pero para poder lograr estas metas tenemos que tener los documentos al día, tenemos que organizar los documentos, producir los documentos si no están, llamar a mi abogado, orientarme, recibir orientación para esto y el cumplimiento. Entonces, organización. Cuando hablamos de organización es, yo me tengo que organizar, la iglesia, tener una carpeta con todos estos documentos, el debido procedimiento, si no estoy recibiendo los incentivos que debería estar recibiendo, pues es un beneficio que la iglesia se está perdiendo y es un gasto que tú estás pagando adicional que deberías entonces organizarte mejor. Pero cumplimiento, cuando tú mencionas la palabra cumplimiento, ¿a qué te refieres? Bueno, cumplimiento es llevar el documento a las debidas agencias. Ellos tienen unas computadoras que tú simplemente en CRIN eres un número de catastro. Ellos no saben si ese número de catastro es una iglesia, es una casa, es un edificio, es una industria. Ellos no saben, porque tienes un número catastral, pero tú le das identidad a ese número. Digo, la identidad lo tiene el número titular, ¿verdad? El nombre titular que tiene ese catastro, porque es como un seguro social de la propiedad. Pero ellos no saben, no pueden darle una exención automática. Uno tiene que solicitar esto. Un cumplimiento realmente es llevar estos documentos que tiene y aprovecharte de los beneficios que da la ley. Realmente a eso es que yo me refiero con cumplimiento. Entonces, si algún pastor que nos está viendo ahora mismo, algún líder de la iglesia, alguna junta, ya nos informaste que tú eres ministro de la Iglesia de Dios, eres la directora de la Oficina de Propiedad Inmueble de la Iglesia de Dios, y has trabajado también con Defensores de la Fe, con la Iglesia Pentecostal MI en Puerto Rico, pero si algún pastor, ministro, te quiere invitar para predicar o para que le dé un asesoramiento general a sus líderes, a su iglesia, ¿a qué número de teléfono se pueden comunicar contigo? Pues mi número personal es el 787-562-7780. Repítelo de nuevo, por favor. 787-562-7780. Miren, amados hermanos, yo conozco a la reverenda Joanny Ramos Díaz por años. Ella no tan solamente es una mujer de Dios, una sierva del Señor, una predicadora de la palabra del Señor, la hemos tenido en nuestra iglesia, pero es una mujer que es incansable y quiere tener las cosas al día, pero también es esa persona que quiere ayudarte a ti. ¿Qué consejo tú le darías a nuestros pastores y en nuestras pastoras hoy en día? Bueno, mi consejo es revise todo lo que tiene. Revise todo lo que tiene a la mano. Haga un inventario de todos los documentos que tiene y haga un checklist de aquellos que le faltan y pida ayuda. Yo creo que hay mucha gente que puede colaborar. Usted como pastor tiene una red de ayuda, tiene sus líderes, tiene el cuerpo de consejeros, tiene gente que le puede ayudar. No crea que usted se va a quedar solito haciendo tanto trabajo. Yo creo que Dios nos proveyó de recursos tanto en las agencias para podernos colaborar en este respecto y hacer mano de esto antes de que llegue un faraón que no conozca a José. Wow, y qué bueno que dice eso, porque estamos viviendo tiempos difíciles, amada iglesia, y hago un paréntesis aquí porque lo que acaba de decir la reverenda Joanny Ramos es sin lugar a duda lo que estamos viviendo. Hay personas dentro del gobierno que van a querer hacer daño, no le importa la obra que haya hecho la iglesia, cuántas veces haya ayudado en huracanes, cuál es el récord histórico. Es algo no contra la iglesia, sino contra Dios. Todo aquello que representa a Dios, este mundo se va a querer levantar en contra, pues nosotros no podemos darle lugar, ni ventaja, ni las herramientas al enemigo para que nos pueda atacar. Tenemos que estar apercibidos y como dice Lucas, capítulo 14, versículos del 28 al 32, estar preparados, concientizarnos de qué es lo que se nos llama a nosotros a tener en cuenta. Nosotros como pastores no tan solamente miramos la parte espiritual de nuestros hermanos y la vida espiritual de la iglesia, también tenemos que ser buenos mayordomos. La mayordomía.
hacer uso correcto de los bienes de la iglesia a favor del reino de los cielos. Así que le invitamos. Yo sé que esto es mucha información, pero quisimos traer la reverenda Joanny Ramos para que le arroje un poquito de luz a esto. Hay muchas iglesias que están utilizando nombres contrarios y que quieren meterse y colarse para recibir algunos beneficios, pero la verdadera iglesia de Dios no cierra sus puertas. Hubo una iglesia en Estados Unidos que, porque sus pastores fueron controversiales, decidieron cerrar las iglesias. Una iglesia grande de Hillsong, dicho así, en Texas, cerraron sus puertas porque los pastores cambiaron su principio. Wow. Aquí nosotros no podemos cerrar la iglesia. Cuando es Dios el que llama, Dios levantará la iglesia. El templo no es la iglesia, la estructura no es la iglesia, son aquellos que se congregan en ese templo, pero es nuestro deber estar al día en estos documentos y en los permisos. Así que le damos gracias al Señor. Nos están llegando las peticiones. Joanny, ¿algunas palabras que tú quieras compartir con nuestros hermanos? Bueno, realmente pues agradecida de esta oportunidad tan hermosa que me das. Sé que este tema es un tema bien difícil, para otros pues es difícil de comprenderlo, pero quiero decirte que hay luz, que están los recursos y que todo, mire, de poquito a poco se puede colaborar y se puede lograr. Las exenciones contributivas tardan, pero ¿sabe algo? Después que usted tenga ya el inicio de la gestión, usted está libre de embargos. Amén. Usted está libre, o sea, haga la gestión, haga ese primer paso. Por lo demás, pues va a ser mucho más fácil. Y qué bueno que tú hayas traído a José, porque aún Faraón decía, ¿a quién vamos a encontrar? ¿Qué personas vamos a poner adelante, al frente, que esté el Espíritu de Dios en esa persona? Y en este caso te felicito porque el Espíritu de Dios te ha usado para dirigir no tan solamente al liderato de estas iglesias de Dios en Puerto Rico, de estos diferentes concilios, pero también pastores como nosotros que queríamos hacer las cosas pero no sabíamos navegar en esta burocracia gubernamental, y nuestra hermana Joanny pues ha sido una bendición para nosotros. Te felicito. Saludos a tu amado esposo, a toda tu iglesia. Gloria sea al Señor. Y la iglesia de Dios a la cual tú perteneces, que es ¿dónde? Iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo del Consolador, y mi pastor es Iván Quiñones. Que también sirves ahí como asistente pastoral. Wow, sí. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Pues Joanny, dirígenos en oración aquí para orar por las peticiones que hemos recibido de hermanos desde California, Estados Unidos, República Dominicana y en Puerto Rico. Vamos a orar por cada una de sus peticiones, agradeciéndole a todos los hermanos su fiel sintonía. Amén. Gracias, Dios, por tu bondad, sí, Señor, y tu misericordia. Señor, yo te presento, Señor, cada vida, Señor, que ha presentado su petición, Señor, delante de tu presencia. Sí, Señor, estoy segura, Señor, que ya tú has tomado, Señor, control, dominio de cada una de ellas. Yo te pido, Espíritu Santo, que haya paz que sobrepasa todo entendimiento y que cada palabra, Señor, expresada en estos documentos, que ya están escritos delante de tu presencia, Señor amado, que reciban la paz, porque ya tú estás trabajando en ese asunto. Te pido, Señor, a cada uno de ellos que le dé paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiduría del cielo y no del hombre, Señor, para atender cada caso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Agradeciendo a nuestra reverenda Joanny Ramos Díaz, que si algún miembro de alguna iglesia, algún líder, algún pastor se quiere comunicar contigo, tu número de teléfono otra vez es 787-562-7780. Así que, amados hermanos, esta sierva del Señor está ahí para ayudarlos, y si desean invitarla a predicar, gustosamente ella accederá. Así que le agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía, y qué bueno estar de regreso en casa. Y por último, amados hermanos, ustedes saben esta situación del COVID, gloria sea al Señor. Aquí queremos informarle, mire, pastor, pastora, líder, la decisión de una persona vacunarse o no vacunarse es personal de cada persona. Nosotros somos
guías espirituales, pastoreamos la grey del Señor, es la iglesia del Señor, el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que sepan una cosa, tengan cuidado que ustedes no pueden obligar ni decirle a una persona, te tienes que vacunar o no te tienes. Hay consecuencias, todo. Si tú comes mucho chocolate te puede dar caries, te puede dar diabetes. Miren, nosotros aconsejamos, sugerimos, pero no podemos decirle a nadie, tienes que hacer esto. Hay un límite. Nosotros predicamos la palabra. Nosotros no juzgamos a nadie, juzgamos con justo juicio. Lo que no hacemos es condenamos a nadie. De esa manera le llevamos el mensaje de las buenas nuevas transparente, claro y preciso a todas las personas. Así que, sin más preámbulo, este es su programa Diálogo Pastoral. Lo espero el próximo miércoles aquí, por supuesto, por la cadena del Milagro Internacional y desde el Ministerio Cristo Viene para el mundo entero. Dios les bendiga. Gracias, Joanny. Dios les bendiga. Dios Amén. les bendiga. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv.